enriquecer ese debate con más perspectiva y más elementos. Y después vamos a presentar los datos correspondientes al año 2017 y los datos correspondientes a lo que va de este cuatrimestre. Vamos a hacer toda la presentación y después abrimos la posibilidad de preguntas, respuestas, intercambios. Esa es la perspectiva. Como les decía, vamos a empezar con Ricardo Rosales, quien es integrante del programa de defensa y promoción de espacio público, y Ricardo va a hablar de nuestras estrategias, del impulso y cómo nos ha ido en la estrategia de hacer de exigencia del derecho al acceso a la información pública. Buenos días, un placer compartir con ustedes. Aprovechemos el tiempo para hablar de unos casos que nos explican cómo se redimensiona la crisis si no tenemos información pública y están en juego derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los casos del Lago de Valencia y el Arco Minero tienen víctimas que no son solo individuos, también son comunidades. En ese sentido, tenemos que valorar que parte de las afectaciones ya son de una multitud de personas. Y hablamos también de comunidades y de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Pero no solo son estas afectaciones. También debemos valorar que un Estado opaco, un Estado que no transparenta la gestión pública ante una crisis, es un enemigo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque condena a que cada día existan más víctimas sin agua, luz, vivienda, educación, transporte, ambiente sustentable, entre otros. Entonces, si les parece, vamos a hacer una revisión rápida de estos casos y el papel que jugó la organización desde el empoderamiento de las comunidades. En el caso del Lago de Valencia, desde el 2005 empezó a subir el nivel del lago. El incremento afectó a dos primeras comunidades, La Punta y Matarredonda. Después estas comunidades quedaron inundadas y se convirtieron en zonas inhabitables. El Estado viene y construye un muro de contención tratando de evitar que suba el nivel del agua y se afecte a otras comunidades. Sin embargo, la falta de políticas y de datos no solo hacen que aumente el nivel del agua, sino que se debilite el muro de contención a un punto de que está a riesgo de derrumbarse. Pasamos de 2 comunidades a 17 comunidades al menos afectadas en el caso del Lago de Valencia. Mencioné La Punta, Matarredonda, y se afecta a Aguacatal 1, Aguacatal 2, está José Casanova Godoy, está Paraparal 1, Paraparal 2, Rómulo Gallego, entre otras. ¿Qué tienen estas comunidades? Constantes inundaciones, tienen problemas de contaminación con cloro, desechos tóxicos, entre otros. Los niveles de aguas negras ya desbordan las calles, básicamente, e inundan todas las comunidades y las casas que están ahí. Las consecuencias de esto: tenemos pérdidas de vivienda, tenemos pérdidas de seres, tenemos gente con problemas de enfermedades en la piel, irritaciones en los ojos, en las vías respiratorias, dolores estomacales, etc. Y este caso comenzó a adquirir más dimensiones, más problemas, porque la gente se estaba afectando. ¿Qué hace Espacio Público? Se dirige al sur de las comunidades y comienza a empoderarlas con el derecho al acceso a la información. La gente se reúne, comienza a reconstruir tejido social y se involucra directamente en su problema. Al finalizar la actividad, realizan una serie de peticiones de información dirigidas a un conjunto de autoridades, a 10 autoridades, para visibilizar el problema y denunciar lo que está pasando. Entre las autoridades, pues, se puso en conocimiento a gobernadores, alcaldes, Autoridad Única de Saneamiento, a Corpo Salud, entre otras. ¿Y qué es lo que preguntaban las comunidades? ¿Cuáles eran los planes de saneamiento que se estaban haciendo? ¿Qué medidas se estaban adoptando para el tema de las reubicaciones de personas que estaban siendo afectadas, entre otras medidas? Pero lo importante de todo esto es que la gente, ante la adversidad, decidió protagonizar su destino. Es decir, decidió llevar las riendas de su problema comunitario y comenzar a autogestionar sus problemas independientemente de las circunstancias o las adversidades en que están. Espacio Público acompañó desde el punto de vista legal, tanto en las peticiones como en las insistencias, y a nivel internacional empezamos a tener las primeras respuestas. En el ámbito de Naciones Unidas,
la Relatoría sobre el Derecho al Desarrollo envió un cuestionario que permitió a las comunidades comenzar a buscar más información desde el punto de vista técnico. Se sumaron ingenieros y otros expertos para llenar esto. Una vez se envió a la relatoría y comenzó un proceso de diálogo con el Estado bajo la lupa internacional que permite tener más garantías en el tema de defensa. Y en el ámbito del sistema interamericano también hubo avances. Parte de las denuncias y de los constantes procesos de exigencia de las comunidades hicieron que se reflejara el problema del lago de Valencia en el informe sobre institucionalidad democrática recientemente publicado por la Comisión. Entonces, el papel dentro de esto es básicamente capacitar a organizaciones y continuar en el apoyo desde el punto de vista de desarrollo de capacidades, ¿no? Ahora, en el caso del arco minero se da un proceso similar y es importante subrayarlo. Ustedes saben que el caso del arco minero básicamente es una zona, es un decreto de explotación sobre una zona de 112.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Estamos hablando casi del 12% del territorio del país que afecta a los estados Amazonas, del Tamacuro, Bolívar y esos decretos, desde el punto de vista jurídico, bueno, se realizaron sin consulta previa a pueblos indígenas y sin estudios de impacto ambiental. ¿Qué sucede después? Lo que el decreto hizo fue favorecer la explotación de minería ilegal. Entonces comienzan a brotar la minería, tanto ilegal como la llamada minería legalizada, y todo esto comienza a amenazar a todo el ecosistema que hay dentro del arco minero. Ustedes saben que abajo del arco minero no es que tenemos solo minerales, tenemos un pulmón que es parte de la Amazonía y que nos llena de orgullo como venezolanos porque están una cantidad de especies, parques, monumentos naturales, también en reservas está la cuenca del Caroní, entre otras. Avanza la deforestación, se crean problemas de tipo ecológico, se crean problemas de tipo humano, porque esa deforestación es un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades, la malaria, el dengue, chikungunya, zika. De hecho, hubo bastantes casos de brotes desde Bolívar hacia zonas del país, diversas zonas del país. También se desplazan a comunidades indígenas por esto del avance de la minería, y lo que no es menos importante es que comienza a haber problemas de trata, violencia y prostitución en relación con comunidades indígenas. ¿Qué hace Espacio Público? Nuevamente nos dirigimos a la comunidad, vamos esta vez en el caso del estado de Amazonas, reunimos a un conjunto de 20 personas y comienzan a ejercer Contraloría Social a través del acceso a la información. ¿Qué preguntas hacen esta vez las comunidades? ¿Por qué no se cumplieron las obligaciones internacionales? Es decir, ¿dónde está la consulta previa? ¿Cuáles son los procedimientos que se están haciendo? Los estudios de impacto ambiental, entre otros. Y lo importante, en todo caso, de esto es que vemos a distintas personas que se asocian, que buscan hacer contención ante la crisis y deciden directamente resolver distintos problemas desde el punto de vista de la organización. Ahora, yo quiero que llevemos unas conclusiones en el asunto, porque es lo más importante que tenemos frente a esta experiencia de litigio. Lo primero, los problemas de libertad de expresión son los problemas cotidianos de la gente. La libertad de expresión no es un derecho elitesco que está por allá en las nubes, es un derecho de carne y hueso y que se vive diariamente en los padecimientos de la gente. Segundo, el acceso a la información es una garantía para discutir y resolver problemas de fondo. Tercero, que es muy importante, una comunidad empoderada es una comunidad que tiene visibilidad en el mapa político y puede resolver problemas desde el punto de vista político y jurídico. Y cierro con una frase de nuestro defensor Osvaldo Cari. Él siempre nos decía que los casos de libertad de expresión no son casos de tribunales, son casos de opinión pública que siempre se ganan y siempre son la antesala de grandes transformaciones y de luchas democráticas en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias y continuemos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Y como decíamos, le pedimos a Rafael Chavero, quien es abogado y tiene una maestría en leyes en la Universidad de Duque y además es profesor en la Universidad Central, en la UCAP y en la Universidad Metropolitana, que compartiera su perspectiva sobre la denominada ley del odio. Siempre decimos así, denominada ley del odio, desde nuestra perspectiva no es una ley, y eso tiene algunas implicaciones,
por eso decimos denominada. Nada, Rafael, muchas gracias por estar y por compartir tu perspectiva. Gracias, muy buenos días. Para mí, sencillamente un honor poder compartir con Espacio Público, una organización a la cual respeto y admiro mucho por ese trabajo que han hecho por la defensa del derecho a la libertad de expresión, de acceso a los medios de comunicación, de transparencia democrática, en definitiva. Muy brevemente quería referirme a digamos, a uno de los principales acontecimientos que ha sucedido en materia de libertad de expresión en los últimos meses, que tiene que ver con una denominada ley contra el odio que surge, y creo que es importante señalar el contexto histórico, que de paso es muy reciente y lo conocemos todos, que da lugar a esta legislación. Pues, evidentemente es una ley que responde a una serie de protestas y manifestaciones ciudadanas que se vivieron en el país durante el año 2017, lo que generó pues respuesta de las autoridades policiales, para muchos un uso excesivo de la represión, de los organismos de seguridad del Estado, de los mecanismos de intimidación policial y judicial, lo que en definitiva terminó trayendo, entre otras consecuencias, que la Corte Penal Internacional decidiera abrir una investigación sobre los sucesos o todo lo relacionado con el uso excesivo de las fuerzas represivas del Estado durante esas manifestaciones cívicas que tuvimos a lo largo del año pasado. De tal manera que dentro de este contexto histórico de protestas, manifestaciones ciudadanas, se creó este organismo claramente antidemocrático denominado Asamblea Nacional Constituyente, claramente a espaldas de la participación ciudadana, algo tan importante como crear un órgano todopoderoso y no sujeto a controles. Esto es importante tenerlo presente, porque cuando en otros países se habla de asambleas nacionales constituyentes, la gente entiende, que es un órgano que va a redactar un proyecto de modificación constitucional. Eso es lo menos que está haciendo nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Su objeto, en verdad, no es crear una nueva constitución, unas modificaciones. Esa es la excusa que se utiliza. En verdad, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es crear un órgano que sustituya cualquier otra institución pública que sea sombra para los intereses gubernamentales y generar actuaciones llamadas constitucionales que sencillamente escapan de todo control jurídico. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente está por encima del marco constitucional del país. Y un órgano tan importante o tan poderoso como ese se crea a espaldas de la ciudadanía, es decir, sin preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con conformar una Asamblea Nacional Constituyente, además con un proceso electoral claramente viciado, sin las garantías suficientes, con claras manipulaciones del voto popular, lo que generó un órgano claramente, por decirlo menos, controversial y autoritario o antidemocrático. Es este órgano entonces el que en una de sus primeras actuaciones, en su segunda ley, la primera se refirió a la llamada Comisión de la Verdad, dicta esta extraña ley llamada contra el odio. Digo extraña porque, como toda ley dictada en épocas, digámoslo de alguna manera, poco ortodoxas desde el punto de vista democrático, o decirlo más claramente, en épocas autoritarias, es una ley claramente vaga e imprecisa, una ley incompleta, una ley con una calidad legislativa precaria, hasta vergonzosa, me atrevería a decir, la cual genera, o la cual tiene toda una serie de vicios, no solamente por haber sido dictada por un órgano que no fue conformado o no fue creado de acuerdo a la Constitución,
sino también porque es muy cuestionable eso de que la Asamblea Nacional Constituyente, que su razón de ser es una modificación constitucional, tenga además potestades legislativas, lo que en principio escapa de la función natural de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero como todos sabemos, aquí ha venido existiendo un desplazamiento del Poder Legislativo, del Congreso, o la Asamblea Nacional, como se llama, la cual se está sustituyendo ahora con esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, con una potestad legislativa bastante controversial, dicta esta ley sin ningún tipo de debate parlamentario, sin cumplir con los procedimientos que la Constitución establece para dictar leyes, que son 2 discusiones, modificaciones de estilo, participación de todas las fuerzas políticas del país, etc. No hubo tampoco participación ciudadana, lo que obliga a la Constitución en todo proceso legislativo. Es decir, una ley dictada claramente, o más que dictada, una ley impuesta por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, desde el punto de vista de fondo, la ley trae, si se quiere, pocas innovaciones, porque, digamos, no podemos olvidar que en los últimos años el gobierno ha venido reformando el Código Penal para ir incorporando toda una serie de leyes represivas que buscan castigar o amedrentar al ciudadano frente al ejercicio de su libertad de expresión. Y básicamente la ley, lo que en pocas palabras castiga, es esa incitación a el odio, algo bastante genérico, abstracto, impreciso, y establece penas claramente desproporcionadas, de 10 a 20 años. Establece, además, le faculta al Consejo Nacional Electoral para revocar concesiones. Se faculta, sin decir a quién, para revocar o sacar del aire o de su espacio a los administradores de las redes sociales. En fin, una ley con una carga represiva importante frente a unos delitos claramente vagos e imprecisos. Incitar al odio político. Es decir, esa frase puede dar lugar a una pena privativa de libertad de hasta 20 años. Ustedes se podrán imaginar lo que significa una frase tan vaga e imprecisa ante un poder judicial tan sumiso, ante una fiscalía del Estado claramente politizada. Esto evidentemente lo que genera pues una política de amedrentamiento, de intimidación frente al ciudadano. Ahora, y con esto concluyo desde el punto de vista jurídico, la verdad es que poco agrega esta ley. Todas estas disposiciones, mal que bien, o todos estos cometidos que busca la legislación, perfectamente lo podían lograr el gobierno con el Código Penal, con la Ley de Responsabilidad Social, con toda una serie de maniobras que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral, por lo cual uno se pregunta, entonces, ¿cuál era el objetivo de esta ley? Bueno, no veo otro que no sea el de amedrentar y el de tratar de evitar futuras manifestaciones, futuras protestas ciudadanas. Es decir, es una ley claramente intimidatoria que evidentemente cercena el derecho a la libertad de expresión, en virtud de que castiga cualquier posición política que pueda ser considerada por algún sector de la sociedad como odiosa, por decirlo menos. Es decir, que alguien, imagínense ustedes lo fácil que puede ser acusar a alguien de incitar al odio político. Cualquier cosa pudiera dar lugar a eso. Inclusive, bueno, habla hasta la posibilidad o la obligación que tienen los partidos políticos de incluir potestades sancionatorias frente a sus integrantes, y de lo contrario eso da lugar a la revocatoria, es decir, de no establecerse esas facultades, se faculta al CNE para revocar la autorización a esos partidos políticos. Entonces, en definitiva, creo que desde el punto de vista del fondo es una ley claramente contraria al derecho a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, a través de conceptos jurídicos claramente vagos e indeterminados que son inaceptables desde el punto de vista del derecho penal, y con la única razón de enfriar la protesta ciudadana, de intimidar la comunicación y la participación ciudadana frente a lo que ha sido una conducta política, por decirlo lo menos poco ortodoxa desde el punto de vista democrático. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Nosotros muchas veces cuando presentamos nuestro informe presentamos básicamente los datos de tipo cuantitativo. Y al principio decíamos que las violaciones a este derecho, y un poco lo reafirmaba también Ricardo, tienen rostros, tienen vidas afectadas, tienen protagonistas cuya vida se vieron afectadas o cambiaron, en algunos casos radicalmente. Nosotros queremos mostrarle, el año pasado fue un año para nosotros muy intenso, el número de casos documentados es altísimo, es el más alto en la historia desde que documentamos nosotros casos. Pero queremos mostrarles 3 de esas historias. Son más de 700, 800 historias las que pudimos compilar el año pasado. Algunas son muy parecidas, otras son distintas. Tenemos que presentarles 3 de las historias, 3 de los casos que de alguna manera muestran lo que fueron las tendencias del año 2017. El 28 de abril, a las 5 de la tarde, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegaron a la casa de Juan en Cagua y sin una orden judicial se lo llevaron para interrogarlo. Luego de 24 horas desaparecido, Juan fue localizado por su esposa y abogados en la sede del DGCIM en Caracas. La razón, haber retuiteado información contra el gobierno. En más de 50 días de detención, le prohibieron las visitas. Tampoco tuvo abogados, pero sí torturas. Fue colgado de cabeza varias veces. Recibió golpes y descargas eléctricas en el cuerpo y comida que estaba contaminada con excremento, colillas de cigarro y cucarachas. No lo dejaban dormir y era amenazado con daños a su familia. En ese tiempo solo se comunicó con su esposa por teléfono. Juan fue detenido arbitrariamente por militares sin conocer la causa. Cuando llegó a su audiencia en tribunales, se enteró del proceso judicial en su contra, que era desconocido hasta para sus abogados. La acusación fue por difamación e injuria, y la hizo el hijo de un alto funcionario de gobierno, quien abandonó el caso 2 meses después. Juan fue liberado bajo régimen de presentación, pero las amenazas de espionaje continuaron, y por temor a represalias, tuvo que abandonar el país. Juan es un nombre ficticio para proteger su identidad. El 5 de junio, en medio de una intensa jornada de protestas en Plaza Altamira, reporteros de distintos medios de comunicación fueron atacados por la fuerza pública. Uno de ellos fue el equipo de TV Venezuela, la periodista Maritrini Mena, el camarógrafo Ademar Dona y su asistente Larry Arbelo intentaban refugiarse en un edificio de los efectos de las bombas lacrimógenas, cuando fueron asaltados por más de 10 policías nacionales. Uno de los policías amenazó a Maritrini con golpearla con el casco si no dejaba de transmitir. Sigue grabando, le gritaba. Ella subió las manos mientras éste le quitaba su celular. Ademar y Larry fueron golpeados y pateados por la policía, quienes al ver que no podían arrancarles la cámara, la pisaron. Ellos eran más, nosotros solo queríamos resguardarnos. Como no me quitaron la cámara, la pisaron y dejaron solo los pedazos, contó Ademar. A todos les quitaron sus máscaras antigases. Maritrini pudo identificar una de las motos de los agresores y a 2 de sus atacantes. El 14 de junio, funcionarios de CONATEL llegaron a la sede del canal de la Universidad de los Andes para realizar una inspección. El procedimiento de revisión de equipos y documentación duró más de 12 horas y terminó con el cese de transmisiones. En este momento estamos fuera del aire sin explicaciones. Les mantendremos informados por esta vía.
fue el mensaje emitido por ULA-TV tras el cierre, la mañana del 15 de junio de 2017. El canal mantenía la transmisión activa de las protestas que se registraban en Mérida, en el contexto nacional de movilizaciones contra el gobierno. Conatel expresó en un comunicado que el cierre del canal se debió a la falta de documentación completa. Sin embargo, ULA-TV realizó el procedimiento y petición desde el 2011 y para el momento de la inspección no habían obtenido respuesta. Conatel apagó nuestro transmisor. Hoy más que nunca somos comunicación, expresó ULA-TV, que hoy transmite solo a través de Internet. Estos son 3 casos. Cada caso tiene historias parecidas, cada caso tiene dimensiones distintas, cada caso tiene un alcance diferente. Así que detrás de las cifras que ahora Mari va a compartir con nosotros, María Isabel Rodríguez, que coordina el programa de observatorio nuestro, tienen que ubicar muchas de estas historias, pero son historias que no podemos contar todas. Las tenemos todas, están todas contadas, están todas documentadas, pero no las podemos contar todas porque empezaríamos ahora y estaríamos hasta mañana contando historias. Entonces nada, vamos a presentarles entonces el informe 2017 con las tendencias observadas y los primeros 4 meses de enero hasta abril de este año, lo que hemos encontrado. El año 2017 estuvo signado fundamentalmente por las manifestaciones. Esta es una de las primeras imágenes que reconocemos de los primeros días de abril, cuando buena parte de las movilizaciones se daban en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. La ola de manifestaciones degeneró en un total de 708 casos o situaciones de violación al derecho y 1.002 violaciones en total, la mayoría en ese contexto. Todo para ocultar buena parte de las protestas que se venían gestando, que eran movilizaciones masivas. Esto significó el año con mayor cantidad de violaciones registradas desde el año 2002, es decir, en 16 años. Del total de casos que fueron registrados, 409 fueron solamente entre los meses de abril y julio, lo que representa el 69% del total de los casos registrados en el año, solo en esos meses. Esto también se tradujo en cierres de medios de comunicación. 54 emisoras fueron cerradas por Conatel. En buena medida estuvo asociado a la falta de documentación, era el argumento que regularmente utilizaba Conatel, pero muchas de estas emisoras habían adelantado el proceso de actualización de documentos. Sin embargo, Conatel nunca daba respuesta y llegaba un día a la emisora, pedía la documentación, por supuesto no estaba al día, y la conclusión era el cierre del medio de comunicación o la incautación de los equipos. Buena parte de los medios de comunicación y de las emisoras de radio se encontraban en el interior del país. 8 canales quedaron fuera del aire, 5 de ellos canales internacionales. La excusa también y el motivo de cierre o de salida de transmisiones fue porque estaban transmitiendo en vivo en algunos casos las manifestaciones que se estaban dando en el territorio nacional. 3 de estas televisoras se encontraban en el país, eran emisoras regionales y todas ellas se ubicaban en el estado Mérida. 17 medios impresos cesaron circulación por falta de papel prensa o de distintos elementos necesarios para la impresión, hace planchas o tintas. De esos, 6 quedaron fuera definitivamente o hasta ahora no tienen idea de cuándo pueden volver a retomar circulación. 13 sitios web fueron atacados o bloqueados, sitios web informativos, también durante la cobertura de las manifestaciones.
La represión estuvo asociada también a no solamente el impedimento de la cobertura, sino agresiones físicas contra periodistas y también el tratar de obstaculizar la cobertura de las protestas. Esto tuvo como resultado un total de 59 personas detenidas y el 80% de todas esas detenciones se dieron durante el periodo de manifestaciones. Se registraron 61 robos o hurtos, la mayoría fueron robos violentos y el 79% del total de esos robos se dieron durante los meses de manifestaciones de abril a julio. Al mismo tiempo hubo al menos 30 reporteros que sufrieron lesiones por impacto directo de bomba lacrimógena durante las coberturas de manifestaciones. Un hecho, si se quiere, inédito que registramos durante la represión que se dio, que fue cada vez más intensa, es el disparo horizontal de estas bombas lacrimógenas. Por eso el número tan alto de periodistas o reporteros, camarógrafos, trabajadores de la prensa que se vieron impactados directamente por estas bombas lacrimógenas en su cuerpo. Claro, no solamente fueron hacia reporteros, sino muchos manifestantes, incluso uno falleció como consecuencia del impacto directo de bomba lacrimógena. Esto nunca este nivel de represión tan fuerte nunca lo habíamos notado en todos los años asociados al tema de represión y formas de represión. La justicia militar se comenzó a ejercer de manera sistemática. Hubo detenciones cortas de reporteros durante la cobertura de manifestaciones, requisas para evitar la cobertura, eliminar material, etc. Pero también tuvimos detenciones largas que se ejecutaban sin orden judicial y periodistas o reporteros que fueron procesados por justicia militar. Y en algunos casos estuvieron hasta 2 meses detenidos en cárceles militares por delitos expresamente militares. Es decir, es la aplicación de justicia militar contra civiles. Infociudadanos también se vieron afectados y fueron sometidos a justicia militar por básicamente reproducir información que era crítica al gobierno nacional. Estos en algunos casos fueron sometidos a torturas, a malos tratos, también sin orden judicial fueron detenidos, no tenían contacto algún tipo con sus familiares y en algunos casos hubo acusaciones formales de terrorismo por precisamente expresar su opinión contra el gobierno a través de redes sociales. El año 2018 la tendencia, si bien no es el mismo volumen, porque no estamos en el mismo contexto de 2017, que fueron las protestas las que fundamentalmente aumentaron el total de violaciones y de casos en el año, en 2018 se mantiene una tendencia vinculada fundamentalmente a la censura y a la intimidación, al impedimento de cobertura. Muchos de ellos sobre la crisis social que afecta al país y que cada vez es más intensa. En este sentido, registramos entre enero y abril de 2018 86 casos o situaciones donde se violentó el derecho a la libertad de expresión o a la búsqueda de información, y esto se tradujo en 126 violaciones en estos primeros 4 meses. Registramos más de 30 detenciones en total. Esto incluye manifestantes, incluye reporteros, trabajadores de la prensa en general, y específicamente fueron 13 reporteros detenidos durante cobertura de calle. También identificamos 8 trabajadores que fueron detenidos por básicamente hacer públicas sus críticas a situaciones que suceden dentro de instituciones públicas. Registramos al menos 8 casos vinculados a la ley contra el odio, en donde las personas fueron procesadas judicialmente por cargos vinculados a incitación al odio. Algunos de ellos manifestantes o personas que hicieron declaraciones
llamando a hacer manifestaciones pacíficas. Notamos un esquema de persecución contra trabajadores públicos que se atreven a denunciar públicamente la crisis, sea a nivel eléctrico o sea vinculado al sistema de salud público. De hecho, 8 casos solo de violación al derecho a la libertad de expresión se registraron dentro de centros de salud, ya sea contra los médicos o los trabajadores o periodistas que estaban reportando protestas dentro de los centros de salud. En el caso de los trabajadores hay provisiones claras de no declarar a medios de comunicación para impedir dar cuenta de la situación del centro hospitalario. También se ha registrado ese tipo de prohibiciones en otros entes públicos, como PDVSA, por ejemplo. Se amenaza a los trabajadores con el control, que se les va a controlar el acceso a sus redes sociales, tienen un monitoreo permanente sobre qué tipo de redes utilizan para evitar la difusión de información y que estos trabajadores den cuenta de quejas o sencillamente expresen su opinión a través de redes sociales. Es básicamente la situación del año, los patrones que hemos registrado y que van a encontrar todo en el informe del año 2017 y el de 2018, que también lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, ya el informe completo, el informe 2017, con todos los datos, más los estudios correspondientes, la visión nuestra en relación a la denominada ley contra el odio, el análisis de los temas de acceso a la información pública, temas vinculados, todo lo que es el conjunto del informe está disponible en web. Está disponible, es decir, puede ser consultado. Y las personas que se anotaron acá, le vamos a hacer llegar la versión impresa, no solo la de este año, sino la de los últimos 3 años anteriores, porque logramos ponernos al día con el tema de las impresiones, lo cual hace que tengamos impreso toda la memoria en relación a este tema. Tenemos la posibilidad, disponemos de unos 20, 30 minutos para poder complementar, dar información adicional. Les vamos a compartir ahora al final la síntesis del resumen 2018 y los datos del 2018 y una síntesis con los enlaces para el correspondiente al 2017. Entonces existe la posibilidad de que podamos conversar en algunos detalles o abundar en algunos detalles. Creo que tienen la posibilidad de hacer las preguntas vía papelito o pueden perfectamente indicarme y podemos tratar de complementar algunas de la información del esfuerzo de documentación y de algunos de los elementos adicionales. Nosotros queríamos y habíamos invitado a Carlos Carmona, quien es el director del diario El Impulso, para que también tuviera una visión en relación al tema de todo lo que está pasando con los medios impresos, ¿no? Los medios impresos regionales, que era un medio muy importante, es un medio muy importante para la gente de las regiones, para las pequeñas y grandes ciudades que existen en Venezuela, porque es el lugar donde se da el debate, es el lugar donde hay los anuncios clasificados y ciertamente en los últimos 3 años hay un debilitamiento. Ustedes ven el número de periódicos que han cerrado. Por ejemplo, hace muy pocos días el diario El Tiempo de Puerto La Cruz decidió que no va a salir diariamente sino una vez a la semana. Ese es un tema que está afectando muy duramente el ecosistema de medios en el país. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí. Hola, buenos días. Yo quería saber, ustedes han presentado un informe con unas cifras, pero ¿cuál consideran son las violaciones más graves a la libertad de expresión en el país, sobre todo en un año tan complejo como fue 2017? Eso por una parte. Y en segundo lugar, hablabas de la situación del diario El Tiempo y de otros medios regionales, si tienen una cifra de cuántos medios han sido afectados con estas medidas, algunos directamente por el papel prensa, pero por ejemplo El Tiempo habla también de la situación económica y la crisis de efectivo los ha afectado particularmente. Gracias. A ver, el patrón más observado a lo largo del año pasado es el patrón de la violencia física, lo que es agresiones, agresión o destrucción de equipos, ¿no? Es decir, la agresión física. Y eso, ahora, ¿por qué se producen esas agresiones? Se produce porque en línea general hay una omisión del Estado en proteger el trabajo de los reporteros y de los periodistas, y después porque no hay ni siquiera una declaración pública en contra de la violencia contra los periodistas.
No, nadie dice, mira, estamos en contra de la violencia contra los periodistas. Nadie, ningún funcionario lo dice, a ningún nivel. Entonces hay como una tolerancia, más bien una complicidad con esa violencia contra los periodistas. Ese es el patrón del año pasado. ¿Cuál es el patrón de este año? Si uno observa y analiza el patrón, lo van a ver en los cuadros que tienen ahora. El patrón más duro es el de censura. Entonces, en algún momento nosotros lo que hemos dicho es que lo que tenemos nosotros es una política estatal de construcción del miedo. Y la política estatal de construcción del medio tiene varios componentes. La declaración, ubicando a los periodistas como enemigos. El segundo elemento es la violencia física, la violencia institucional, la utilización de estas normas que, como decía el profesor Chavero, tienen un impacto. Bueno, ¿cuál es el sentido de aprobar una ley como la ley contra el odio? Bueno, básicamente generar intimidación, miedo, porque se podían aplicar por otras vías. O podrían hacerlo por otras vías, pero es como darle una vuelta de rosca a ese dispositivo de temor y miedo. Y yo estoy seguro, además, una cosa que para nosotros es muy difícil documentar, es que sabemos que han aumentado los que se llaman los denominados exhortos, que son una herramienta que existe en la ley de responsabilidad social, y entonces envían a las emisoras los exhortos, pero son exhortos donde las emisoras no lo visibilizan, los periodistas no lo visibilizan, pero que están pasando con mucha frecuencia. Mire, usted no hable de tal tema, esto no puede considerarse una masacre, no hable de otro tema, no hable de inseguridad. O sea, hay como una serie de condicionamientos, especialmente en radio y televisión. Entonces, claro, ha sido muy duro. Yo creo que el espacio, digamos, el pulmón que existía en la prensa regional se ha reducido por la vía del monopolio de la prensa de papel que tiene el Estado. Entonces, me parece que por ahí van, es decir, que hay, la gente está buscando, el ecosistema se está moviendo, que hay una sociedad que busca información. Y el hecho de que haya tantos casos indica que también hay voluntad periodística o infociudadanos, gente que quiere transmitir datos o hacer periodismo. Es decir, en el caso de los periodistas, es decir, hay una voluntad de informar y hay una sociedad que lo está buscando y que se está moviendo buscando opciones. Pero ciertamente la política estatal es muy dura, ha sido muy dura. Y en el caso de, siempre que hablamos, y cuando uno habla con colegas, otros dicen, bueno, pero los periódicos en el mundo están desapareciendo, es verdad. Sí, se han reducido, hay menos plantillas. Lo que pasa es que en el caso nuestro, yo puedo decir, analicemos el caso del carabobeño, por ejemplo. El caso del carabobeño no le dan papel, tiene que salir vía, es un caso del año anterior, tiene que salir vía web, pero sí le dan papel al periódico de la competencia que compran unos testaferros y tienen una línea editorial progubernamental, o si hay papel para la cantidad de prensa gratuita progubernamental. Entonces tú dices, aquí hay un doble estándar, no hay unas reglas de juego claras, no estamos todos en la misma mesa. Entonces eso es lo que nosotros evaluamos como una política estatal discriminatoria que intenta afectar una línea. Quizás Mari puede contabilizar el conjunto de medios impresos. Lo que sí es cierto es que si uno evalúa medios impresos, es decir, veamos lo que pasaba hace 5 años, es decir, cuántos ejemplares editaba un periódico, cuántas páginas tenía. Y en total, el periodismo impreso en Venezuela se ha achicado a un 15 o un 20% de lo que era. Por supuesto, no te dan los datos. ¿Por qué no te dan los datos? Bueno, un periódico que está intentando sobrevivir no te va a decir, yo estoy editando tantos ejemplares, porque es la posibilidad de mantener cierto músculo, pero se ha achicado la superficie redaccional, los temas que se abordan, las páginas de opinión, y ya, por ejemplo, ningún diario en Venezuela hace lo que se llama devolución. No me quiero alargar en esto. Ustedes saben, para que un periódico mantenga el mercado tiene que dejar un 10% para que usted cuando llegue a las 10 de la mañana haya un periódico. Si usted no consigue el periódico, hoy no lo consigue, mañana no lo consigue, pierde mercado, pierde audiencia, pierde lectores. Entonces, eso también está golpeando, aparte de la enorme crisis económica que por supuesto está afectando el periodismo venezolano, está afectando también el volumen, el espacio, las dimensiones de lo que es la prensa escrita. Una pena, porque en el caso del periodismo venezolano y el periodismo regional venezolano, era un periodismo plural, diverso, no era un periodismo, no era un consorcio, un solo propietario, eran familias de editores que existían en distintos lugares, y por supuesto también había periódicos o medios que estaban más vinculados a proyectos empresariales, en algunos casos vinculados a obra pública. Yo no sé si los datos del número de periódicos que han cerrado en el último tiempo los podíamos tener. Del total.
Bueno, como planteaba Carlos, las afectaciones a los medios impresos son complejas en el sentido que no solo se traduce en el cierre definitivo de un medio impreso, sino que muchos han salido, regresan precisamente porque tratan de bandear más o menos tratar de conseguir recursos, planchas, tintas, que son productos por lo general importados, y no hay divisas preferenciales para estos sectores para que puedan traer ese tipo de insumos. Entonces algunos van y vienen precisamente en razón de esa escasez que es generada precisamente por la crisis económica. En el año 2017 unos 17 medios se vieron afectados en esta dinámica y 6 salieron indefinidamente. Es decir, muchos dicen salimos, no sabemos cuándo volvemos, algunos han regresado, otros no. 6 específicamente, hasta el sol de hoy, no han aparecido nuevamente desde el 2017. En el 2018, unos 9 medios se han visto afectados en esta dinámica de entrar y salir por escasez de recursos, y de ellos unos 4 no han vuelto, el planteamiento es que no sabemos cuándo vamos a regresar, es indefinido hasta que podamos conseguir recursos nuevamente. Esto empieza a generarse desde el año 2013, que es cuando monopoliza el Estado la venta del papel prensa y declara que no es un bien prioritario, se le quitan las divisas preferenciales y allí empieza una escasez generalizada del papel. Al menos unos 25 medios se han visto afectados en esta dinámica de entrar y salir, precisamente tratando de paliar la situación. Pero básicamente en el último tiempo han salido por lo menos unos 15 medios definitivamente. Yo quisiera saber, como estaba hablando de la parte de la ley de odio, si la ley de odio cumplió su objetivo como de intimidar a la población, pues, y si la poca participación que estamos viendo en protestas y manifestaciones puede atribuirse a esa política que se está indicando de miedo. También algunas recomendaciones a los periodistas. Me imagino que la censura, como también es una práctica frecuente este año, también la autocensura debe ser mucho más alta. Recomendaciones quizás para los periodistas y los medios de comunicación. ¿Sí? Con relación a si la ley contra el odio generó el efecto deseado, que es ese efecto disuasivo, intimidatorio, yo te diría que sí, pero no solamente en forma aislada. Es decir, yo creo que creo que lo principal que ha generado ese efecto intimidatorio ha sido, digamos, la recuperación del Ministerio Público al servicio de una política servil de la persecución del enemigo. Es decir, si ustedes se percatan, durante un tiempo, durante el año 2017, donde la anterior fiscal había rechazado el uso arbitrario de la persecución criminal frente a las protestas ciudadanas, bueno, al gobierno no le quedó otra vía que acudir a la justicia militar para enjuiciar a civiles. Y qué casualidad, luego que se destituye la fiscal anterior y se nombra el nuevo fiscal, que ya la justicia militar no es necesaria. Y todos esos casos han sido pasados a la justicia ordinaria porque ya el aparato intimidatorio está en pleno uso nuevamente para la política de persecución del enemigo. Entonces, el tema de la ley aplicable a veces pasa a ser hasta irrelevante, porque el solo sometimiento a un proceso penal ya genera una situación claramente intimidatoria, más aún cuando ni siquiera el proceso penal se inicia de acuerdo a la ley, como nos reportaban aquí Espacio Público en el informe, donde la gran mayoría de estas detenciones han sido sin orden judicial, sin debido proceso, sino detenciones arbitrarias por parte de la policía del Estado. Entonces, yo diría que la ley del odio vino a contribuir a esa política intimidatoria, pero si tuviera que decir, la razón principal ha sido la recuperación del Ministerio Público en esa política represiva frente al enemigo político. Yo creo que hay un nivel de incertidumbre muy alto para decir, no, es que se logró este determinado objetivo. Si yo les pido a ustedes que hagan memoria
Vayámonos a enero del año pasado o febrero del año pasado. Imaginábamos que iba a haber el nivel de movilización que se produjo a lo largo de 4 meses, ¿no? No lo podíamos imaginar. No teníamos idea de que eso estaba o podía ocurrir. ¿Y por qué no teníamos idea? Bueno, porque hay unos niveles de incertidumbre muy grandes en relación a... Y además porque se están produciendo movilizaciones, pero que no tienen... Una de las cosas es la destrucción precisamente del tejido comunicativo. Pero la pregunta es, este medio o este ecosistema de medios deprimido lo teníamos el año pasado. Entonces, ¿cómo se articuló las movilizaciones el año pasado? Se articularon por otras vías que no eran los medios tradicionales. La pregunta es, ¿esos medios tradicionales hoy están inhibidos o están reducidos? Yo creo que no. Cuando las encuestas le preguntan a la gente cómo se está informando, la gente dice, yo me estoy informando a través de WhatsApp. Esa es la razón por la que sí. Y eso tiene muchas implicaciones, desde el tema de la información falsa, la calidad de la información que circula allí, hay muchos elementos. Pero quiere decir que hay un tejido que no estamos viendo, que está funcionando y que articula. Yo creo que las razones de la desmovilización no se pueden atribuir a la difusión, creo que hay que atribuirlas más a la ausencia de horizonte de cuál es el sentido de movilizarte. Pero se siguen dando muchas movilizaciones, y especialmente por derechos económicos, sociales y culturales son de cada día. Vieron las movilizaciones de los pacientes la otra semana, las movilizaciones por ejemplo, la enorme crisis hoy en día del tema del suministro de agua potable. En Caracas es una cosa bastante aguda, el tema eléctrico, es decir, hay una serie de movilizaciones más vinculadas a derechos económicos, sociales y culturales que se siguen produciendo, pero que no necesariamente generan, digamos, el impacto, la movilización. Y es interesante ver que las movilizaciones del año pasado, estas movilizaciones que tuvimos el año pasado, tienen que ver con una sentencia judicial. Empezaron, el detonante fue una sentencia judicial, la sentencia del TCJ fue la que determinó toda esta enorme movilización. El nivel de incertidumbre y la inestabilidad es tan alta que yo no creo, y después esas protestas se están haciendo a pesar de esto. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en el tiempo, cuando se dan determinado tipo de protestas, es un efecto imitación que reproduce rápidamente ese tipo de protestas. Yo no sé si se recuerdan el caso de Brito y las huelgas de hambre. Una vez que se produjo huelga de hambre y fue censurada, después se produjeron muchas más huelgas de hambre. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, yo lo que estoy diciendo es que el nivel de incertidumbre es muy alto como para afirmar este aparato ha reducido y ha desmovilizado a la gente. Yo lo que creo es que no sé cómo se va a movilizar o cuál puede ser la expectativa, pero el tejido comunicativo que generó esa articulación el año pasado existe porque no ha sido reprimido. Eso no quiere decir, es muy difícil cómo medir el miedo, ¿no? Cómo lo mide, es decir, casi siempre la autocensura es muy complicada de medir. Ningún periodista te dice, no, yo me estoy autocensurando. No lo va a decir, ¿no? ni tampoco lo va a decir un editor, ¿no? Entonces es muy difícil de medir. Lo que sí es cierto, lo que uno sí puede decir, esa es la intención gubernamental: construcción, una política de construcción del miedo. Y por supuesto, como decía Rafael Chavero, el Ministerio Público en un momento determinado del año pasado no estaba sirviendo para hacer ejercicio de esa violencia institucional, y por eso recurrieron a la jurisdicción militar. Y todavía sigue la jurisdicción militar. Pero incluso hay una cosa que es absolutamente, en el ámbito de la justicia, que es absolutamente inaceptable, que es que un juez ordene la liberación de una persona y los funcionarios que lo tienen detenido no lo liberen. Es una cosa, y eso está pasando hoy en día. Entonces estamos hablando eso es un desdibujamiento absoluto de las instituciones y del poder judicial y del sentido de esas instituciones en la vida pública del país. Sí. Fíjate, yo lo que observo es que este informe, que coincide con otros informes similares, refleja cómo el gobierno inoculó terror, tanto en la población como en los medios. Y la prueba palpable de que ese terror está activo es que este año no ha habido manifestación. ¿Qué va a ocurrir a partir del 20 de mayo, es decir, cuando el gobierno se reelija y este estado de cosas permanente?
Lo que pasa es que la bola de cristal consume mucha energía. No la podemos conectar porque si no nos quedamos... Es muy difícil, el nivel de incertidumbre es muy alto. Yo creo que el nivel de incertidumbre es muy alto. Yo creo que este informe refleja la represión gubernamental, es verdad. Pero también refleja la voluntad de informar del periodismo venezolano. También refleja la voluntad de un funcionario que ve que hay una situación en una maternidad y toma las fotografías y las divulga. La voluntad de decir y contar las cosas que le parece que están mal. La voluntad de movilizarse porque no hay... O sea, yo creo que también refleja eso. O sea, yo creo que es muy difícil, yo decía ahorita que es muy difícil de medir, yo creo que lo que ocurre es que el nivel de inestabilidad es tan grande, yo no me atrevo a decir que no va a pasar nada, yo tampoco me atrevo a decir que va a pasar, lo que digo es que hay unas variables, para decirlo en términos de las ciencias sociales, lo que se llama el cisne negro, es decir, el efecto de algo que puede ocurrir y que no puede, es un imponderable, que no tenemos capacidad de medirlo. Y yo les ponía el ejemplo del año pasado. El año pasado había un clima igual de pesaroso, de incómodo, en enero y febrero del año pasado, marzo del año pasado. Es decir, era así. Y después se dio esa movilización que generó muchas expectativas, mucha esperanza. Lo que quiero decir con esto es, yo creo que si nosotros no tenemos efectivamente una solución política, por ejemplo, la situación de libertad de expresión no va a mejorar, porque ¿qué necesitamos nosotros para que mejore la libertad de expresión? Hay que desmantelar el aparato legal que tenemos instalado y hay que construir una propuesta efectiva, real, de una política que diga que el periodismo es importante, que pueda de alguna manera cuestionar la violencia contra los periodistas. Y eso pareciera que no lo vamos a ver en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso lo pedimos cada año, es decir, entre nuestras recomendaciones está eso. Creo que estamos en un momento en el que efectivamente este informe, yo quiero decirlo, refleja la represión, la política estatal, pero también refleja la voluntad de informar y las ganas de informar y la búsqueda de información que tiene la sociedad venezolana. La gente está buscando información creíble, de calidad, por todas las vías. Y eso, por ejemplo, explica la emergencia de cantidad de proyectos editoriales basados en web. Eso explica por qué buscamos información internacional, porque estamos ansiosos de buscar una cosa que nos dé como un cierto rango de tratamiento periodístico, ¿no? Sí. Sí, un poco para complementar a la pregunta de si el miedo se instaló. Yo creo que hay que evaluar quiénes son ahora los que están alzando su voz. Funcionarios públicos, trabajadores públicos. ¿Y quiénes son los funcionarios públicos? Las primeras personas que dependen del Estado, a nivel de control social, a nivel de básicamente con todo lo que tiene que ver con beneficios laborales, comida, alimentación. Es difícil establecer que haya miedo cuando ya son los propios funcionarios los que están denunciando la crisis, es decir, los que manejan directamente lo público, ¿no? o a primera mano, y yo creo que eso es un elemento que tenemos que valorar ahí. Lo segundo es que siempre, o la historia venezolana dice que después de cierta represión, ¿no? Viene como un repliegue, como táctico. Sin embargo, cuando vienen algunas elecciones o parecido, resurge de alguna manera el tema de las manifestaciones y las protestas, digamos. En el 2013, después con la victoria del presidente Maduro, se agrava la crisis, surge y la gente en 2014 sale. En el 2015 se gana la asamblea, se agudiza la crisis, viene una serie de factores, la sentencia del TCJ, sale la gente. Ahora, la pregunta, el 20 de mayo, yo creo que es un elemento más que apunta que puede haber manifestaciones en el futuro si creemos en esta especie de relación que se trata de establecer acá. Sin embargo, es algo difícil de valorar, pero que los elementos yo creo que dicen lo contrario, ¿no? Sí, adelante. Yo no sé si el espacio público hace estudios sobre el pasado de la libertad de expresión en Venezuela y de la manera como el Estado, en momentos muy particulares, actuó contra los medios. Eso sería interesante para hacer un contraste con lo que está pasando actualmente desde 1998.
Y hago esta referencia porque una otra vez soy testigo presencial de 3 hechos importantes que ocurrieron en este país antes de que llegara Chávez al poder. 2 de ellos fueron los 2 cierres de Radio Caracas Televisión y el tercero de ellos fue el Caracazo. Como profesional del periodismo tuve oportunidad de vivirlo. Trabajaba en Radio Caracas en los 2 cierres y era gerente de prensa del Canal 8 en el Caracazo. Con toda la honestidad del mundo, jamás en la vida, a excepción de las decisiones muy puntuales que tomaron los gobiernos de Luis Herrera para cerrar Radio Caracas en un momento determinado, pero por situaciones muy puntuales, y los medios de comunicación en general fueron realmente apoyaron, mejor dicho, no apoyaron, estuvieron en contra de esa decisión del gobierno, y finalmente nunca hubo, a pesar de esa situación tan difícil, una presión de autocensura contra los medios. Fui reportera, hice lo que me dio la gana como reportera y pregunté lo que me dio la gana, y lo más que tuve en esa experiencia fue que casi que me muero en Tacuba, más ninguna. Pero entre las que se puede contar. Entonces yo quería saber de verdad si ustedes han podido tener una referencia o tienen estudiado una referencia de lo que ocurrió en Venezuela, específicamente en el año 92 cuando se dieron los golpes de Estado, y con las actuaciones del gobierno de Pérez y de los gobiernos que vinieron después de el derribamiento de Pérez. Quería saber eso exactamente. Bueno, dado que tú dices que trabajaste y hablaste de años hacia atrás, yo puedo también decir algo, pero no tanto así. Pero, a ver, nosotros hacemos investigación del tema de libertad de expresión de antes del 99. O sea, lo hacíamos antes para los informes del capítulo de libertad de expresión de Provea, y además era el tema de investigación. Además, en el 89 yo también fui reportero. Entonces, y vi cómo ocurrió, y vimos lo que pasó en el 89, y vimos lo que pasó en el 92. Y cuando nosotros hacíamos los informes de este tipo, que hubo casos, siempre el periodismo está en tensión con el poder. Eso es una cosa que es recurrente siempre. Pero ¿cuáles eran los incidentes? Por ejemplo, los incidentes eran que había 2 gente de la Guardia de Honor Presidencial que incomodaron a un reportero y no le dijeron, pero había una oficina de prensa en Miraflores. Ahora no hay oficina de prensa. ¿Me explico? Había una oficina de prensa, había ruedas de prensa, hay una cosa que se llaman ruedas de prensa. Quiero informar. Las ruedas de prensa son usualmente un funcionario se presenta y los periodistas libremente formulan preguntas. Esas son ruedas de prensa, lo digo para que tengan claridad, no vayan a pensar que son... Siempre fue lo que es. Exactamente, las ruedas de prensa existieron en este país, y no solo lo hacían la presidencia, sino que lo hacían los ministerios y los directores generales de algunos ministerios daban información. Eso no lo tenemos, buena parte de las oficinas de prensa no existen, lo que tenemos son monólogos, cadenas, ese tipo de cosas pasa. Entonces, yo creo que ahí había tensión, pero no había una política de Estado en contra del periodismo. Es decir, había situaciones, la situación, por ejemplo, el caso de RCTV, en el caso de Lucinchi, que fue la que terminó en el año 87, por ejemplo, con la aplicación de lo que es la norma de las concesiones de 20 años, fue producto de tensión. Hubo tensión también en la mediados de los 80 con las iniciativas de Luis Herrera Camping en relación a la prohibición de la publicidad de cigarrillos y licores en la televisión. Y a su vez, entonces, hay quienes dicen, esto yo se lo pregunté directamente a algunos protagonistas, que por eso censuraron a Luis Herrera en los medios, ¿no? Aquí ha habido distintos tipos y momentos y tensiones y conflictos con los medios de comunicación, pero yo creo que en estos 20 años se consolidó una política de Estado en la que el periodismo se convirtió en un enemigo, el periodismo que no pensaba o el cuestionamiento. A pesar de que creo que el periodismo y todo lo que pasó en la década de los 90, con el cuestionamiento a la élite política de los 90, alimentó buena parte de la efervescencia en torno al proyecto del presidente Chávez. Es decir, tomen en cuenta, yo no creo que no hubo un gabinete con tantos periodistas como el primer gabinete de Hugo Chávez. Hay un señor que se llamaba Alfredo Peña, hay un señor que se llamaba José Vicente Rangel,
estaba la esposa de Miguel Enrique. Sí, estamos hablando de un conjunto de gente cercana a los medios que estaba apoyando al presidente Chávez. Es decir, yo sí creo que la distinción es esa. Antes hubo casos, hubo hechos, pero no había una política deliberada y intencional. Por ejemplo, siempre se saca la situación después del Caracazo, el famoso Carreño que censuraba las páginas. Es cierto que en ese momento el periodismo venezolano tenía un músculo que no tiene hoy. Hoy había como gente que rodeaba y se apoyaba. Aquí hubo marchas de todos los periodistas sin distinción ideológica para defender la libertad de expresión. Y hoy en día hay movilizaciones muy grandes, pero el tema de la brecha ideológica ha generado distanciamiento, es decir, se coloca el barniz ideológico antes de defender un principio. Yo le quiero agradecer muchísimo por la posibilidad de presentarle el informe. No sé si tienen alguna pregunta, tendremos algún minuto, si no tenemos... Sí. Sí, yo solo quisiera referirme a las redes sociales. Si ustedes tienen algún balance en relación a las redes sociales, porque hoy en día ellas se han convertido en alguna medida en una fuente de información, nos guste o no, ha sido así, con muchas fallas en cuanto a la credibilidad de las fuentes, incluso para periodistas y para el ciudadano común. Entonces quería saber si ustedes tienen algún balance en relación a eso. Mira, precisamente con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa salió un comunicado conjunto que hacen los relatores de libertad de expresión, tanto de la OCDE, es decir, de Europa, América, de Naciones Unidas, África, y una de las cosas que evalúan es este tema de las noticias falsas, de los denominados fake news y cuál debe ser el papel y cómo que debe funcionar. Las redes sociales no son periodismo, las redes sociales son para muchísimas otras cosas. El ecosistema de Twitter en Venezuela es un ecosistema muy informativo. Y no hay forma de enterarse de lo que pasa en este país sin cierta conexión tuitera, pero eso no es así en otros lugares lo usan para otras cosas. Lo que nosotros hemos detectado es que hay laboratorios de elaboración de noticias falsas. Es decir, hay gente que está montada para posicionar etiquetas y son equipos gubernamentales. Sabemos que el gobierno venezolano ha comprado equipos de espionaje para violentar la privacidad de personas y está documentado por un centro de investigación de la Universidad de Toronto. Hay otros colegas que trabajan en este tema que lo han investigado y que han demostrado además distintas modalidades para utilizar las redes sociales como herramienta de descalificación vulnerando la privacidad, es decir, hay unos juegos ahí. Nosotros nos hemos preocupado por ver cuáles son las afectaciones. Entonces, lo que sí es cierto es que el gobierno en primer lugar pasó del desprecio, recuerden, de las redes sociales a tener, fue cuando el presidente Chávez abrió su cuenta, a darle una importancia al tema de las redes sociales. Lo que nosotros creemos lo que nos preocupa vean en uno de los testimonios que escuchamos al principio, es la utilización, es un usuario de una red social que tenía 300 seguidores. 300 seguidores. Entonces, hay sí la persecución selectiva que nosotros hemos evaluado en otros casos para tratar de tener casos testigos que inhiban. Y hay varios procesados por utilización de las redes sociales. Nos preocupa eso. Y el tema de las noticias falsas es un tema que tiene que solventarse por otras vías, ¿no? En este momento es un debate, por ejemplo, ¿deben los intermediarios validar las noticias o no? ¿O deben ser neutrales? Ese es un debate en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países a propósito de todo el tema privacidad, noticias, Facebook, por ejemplo, ¿no? Ahí siento que tenemos, nuestro debate ahí está rezagado y ojalá pudiéramos tener un debate más en profundidad sobre eso, pero nuestro debate está muy rezagado porque no publicamos la cifra de inflación. Me explico, es decir, nuestra cosa es mucho más básica, ¿no? Es decir, no hay país en el mundo que no publique cifras de inflación. ¿Entienden? Estamos diciendo, para entender.
Lo nuestro es mucho más básico, no tenemos información pública, proactiva, publicada. Lo nuestro es que los periodistas no sean agredidos, y si son agredidos se investigue y se sancione a los responsables. Lo nuestro es que exista una cosa que se llama separación de poderes, y que si usted es agredido puede ir a un tribunal con la certeza de que ese tribunal va a actuar de algún modo con algún grado de independencia. Entonces estamos como en necesidades básicas, más que, por supuesto, en el ecosistema de medios es muy importante las redes sociales, y las redes sociales están jugando un papel en cómo la gente se informa o se desinforma en Venezuela. Eso es real. Creo que hay que tener más reflexión sobre ella, pero a nosotros nos preocupa sobremanera es si castigan a alguien por utilizar una red social, y eso es una de las cosas que estamos monitoreando y acompañando de manera muy estrecha y muy cercana. Carolina. En vista de todo esto que hemos vivido los últimos años, y sabemos, aunque no tenemos la bola mágica como tú dices, pero sabemos que por esta ley del odio, por una cantidad de seguramente sistemas o herramientas que utilizará el gobierno para seguir presionando a los periodistas, ¿cuál es la estrategia que debemos tomar? Porque también tenemos un éxodo importante de periodistas, y los pocos que quedamos aquí no podemos decir que sí, a veces sentimos miedo de transmitir la información, sobre todo lo que ya nos tienen como muy marcados, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? O sea, ¿cuál es la idea que nos dan ustedes para nosotros poder seguir en el camino sin saber hasta cuándo? A ver, Carolina, una de las intuiciones de esta organización que se llama Espacio Público es tratar de construir una alianza entre periodistas, la sociedad, la academia, los sectores que pueden estar interesados en relación a esto. Pero yo creo que es muy importante que los periodistas estén unidos y que actuemos juntos. Juntos es mejor. Juntos podemos enfrentar el miedo, juntos podemos relevarnos si alguien no puede hacer. Esa básicamente es una de las intuiciones. Después nosotros vamos a seguir con todo el esfuerzo, es decir, todos tenemos que vencer el temor o la amenaza, siempre. También los defensores han sido víctimas de ataques y tienen que decir cómo seguimos haciendo el trabajo, ¿no? De todo tipo, desde agresiones físicas, amenazas legales, hay miles de ataques. Entonces, nosotros, para todo caso, nos parece fundamental documentar todos los casos. Eso es sustantivo, no es posible alcanzar la justicia y revertir esto si no tenemos los casos documentados. Eso es un esfuerzo que hemos hecho, es una memoria. En un país que nos olvidamos de todo, tener un cierto ejercicio de memoria es importante. El segundo es, en la medida en que la persona decida denunciar, acompañarla, y eso significa que nosotros estamos dispuestos a acompañarla, y también hay que ver que otras personas y la sociedad los acompañen, ¿no? Y tercero, hay que, en la medida de la posibilidad, y cuando sea estratégico, difundir. O sea, hacer ver que hay gente que está dispuesta a seguir informando y que no está sola en la tarea de seguir informando. Esa es la tarea de ir labrando algunos mecanismos que permitan que el trabajo siga existiendo. Yo quiero decir que eso es real. El año pasado nosotros documentamos todos estos casos porque hubo periodistas que decidieron informar y decidieron decir que habían sido afectados, porque podían haberse quedado callados. Y sabemos que algunos se quedaron callados. Yo les comenté a ustedes que hay gente que están pasando los exhortos y nosotros no nos dicen que le llevan los exhortos. Por estrategia o por lo que sea, pero no nos dicen. Entonces, yo creo que ahí es donde está. Nosotros estamos hoy aquí, la semana que viene estamos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar esta información y otra información. Entonces, es una tarea con una visión de largo plazo, en la posibilidad de que efectivamente solo así vamos a poder tratar de reconstruir un mecanismo que dé garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en general y para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Es decir, es así, de a poquito, y entender con todas las limitaciones, y a veces estamos con más o menos entusiasmo, pero esa es la tarea, como, ¿qué vamos a hacer hoy para hacer la diferencia? Entonces, esa es la tarea cada día. Hoy la tarea nuestra es hacer la diferencia, es decir, miren, por aquí está, esta es la política, esto es lo que estamos viendo, estas son las víctimas que estamos acompañando. Al principio Ricardo contaba las experiencias
de lucha del caso del lago de Valencia o el tema del arco minero y sabemos que ese proceso ha generado cierto tejido y cierta posibilidad de cambio, porque además en algunos casos está la vida misma en juego, ¿no? En caso de salud, vivienda, son casos que son muy complicados. Por ahí más o menos es la intuición y la brújula para navegar esto, pero no te tengo la receta completa. Bueno, y que continúan los programas de protección para periodistas, que de verdad que han sido una herramienta muy valiosa para los que hemos tenido la oportunidad de no solamente de participar, sino también de ser factor en las regiones de información a los demás periodistas. Eso es importante. Y esa experiencia la hicimos en prevención de precisamente posible violencia para periodistas. Pero si quieren, los contamos en el café. Claro. Muchísimas gracias por estar en la mañana de hoy. Tenemos en el salón café y algo de desayuno. Y a la salida pueden retirar el informe de 2018, la síntesis 2017, y los que están anotados y vinieron reciben sus informes completos después. Gracias.